Hola amigos, en este video les llevo a supermercados más populares en República Dominicana, los supermercados que tenemos aquí en Santiago de los Caballeros. Vamos a verificar los precios, vamos a comparar los precios entre unos supermercados, vamos a verificar dónde se puede comprar la comida más barata y dónde sale más cara. Pues hoy llegamos a Nacional para verificar los precios de Nacional. Voy a hacer las compras típicas, compras con comida que como a menudo. Pues a veces compro algo como así, queso rebañado. Eso cuesta casi 100 pesos, pero hoy me gustaría comer algo así. Es como más damer. Eso cuesta ya más de 200. Es queso. Para saber sobre mis nuevos videos, les invito a tocar subscribe y también el timbre que está al lado del subscribe para recibir notificaciones. Mantequilla sin sal, lavaplatos y tengo también chips. Llevo también Coca-Cola cero, ya tengo. Lo que me gusta mucho en Nacional es la calidad de vegetales y frutas. Siempre o a menudo son muy bonitas. Mira qué guineos tan bonitos. Y buscamos zanahorias. Okay. Tengo también fresas y cebolla de Perú. Ok, lechugas, muy bonita. Repollo verde. Lo que es muy interesante aquí, apio, aunque parece apio de Polonia, aquí huele y saborea diferente. Quizá una piña, es muy bonita. Ok, pues aquí hay zona de pescados, mariscos, carne. Y aquí hay también carne ya preparado. Yo busco carne molido de res. Voy a usar carne molido de res y carne molido de cerdo. Vale la pena añadir que aquí se vende carne y frutas, verduras por libras. Hay muchas latas, pero latas tengo en la casa, pues ahora no necesito. Buscamos aceitunas. Leche. A veces en Dominicana está disponible leche de Polonia, pero eso es de Alemania. Pues 3 porque me gusta mucho leche. Aquí hay también café. Yo tengo en mi casa, pues no necesito comprar, pero café, una libra de café, por ejemplo, Santo Domingo cuesta 274 pesos. Pienso que es el café más popular aquí en la República Dominicana. Quiero probar algo como caldo de pollo, porque siempre cocino caldo por mi cuenta propia, pero vamos a probar. Lo que es muy interesante, aquí hay popcorn de diferentes sabores, de Oreo, de M&M's, de Twix. 20%. Ya estamos después de las compras. Aquí hay carrito, aquí hay mi carrito lleno.
Ahora vamos a la casa y les voy a mostrar lo que compré y cuánto pagué. Acabo de volver a la casa y aquí hay mis compras. Aquí tengo pan, 4 panes, 2 botellas de agua. También tengo chips, aceitunas sin hueso, queso y mantequilla. También compré muchas mandarinas, caldo, 2 Coca-Colas, guineos, porque aquí se dice en República Dominicana guineo, lechuga, piña, y piña ahora es más cara que antes, ahora cuesta 108 pesos dominicanos, antes 85, pues hay diferencia. Repollo. Tengo también 3 ají morros, 4 cebollas, fresas, unas zanahorias, 3 leches y sí, carne de res y carne de cerdo. Se me olvidó, lavaplatos. Por todas compras pagué 3.731 pesos dominicanos, pues eso es unos 65 dólares americanos. Tenemos que visitar otros supermercados y vamos a verificar el precio de los productos que compro a menudo. Continuamos nuestra serie sobre precios en los supermercados de República Dominicana y hoy hacemos las compras en La Sirena. Eso es una cosa muy interesante porque en la República Dominicana empiezan a vender cosas para Navidad ya en la segunda parte de octubre. Primera cosa que elegí son las luces navideñas y las luces cuestan 275 pesos dominicanos. Mitad del melón cuesta 39 pesos dominicanos. 6 huevos, 58 pesos. Los vegetales en la República Dominicana siempre me dan risa. Mira, ¿qué es eso? Eso tiene tamaño de una bomba. Algo que no existe en mi país. Jacua. Nunca he probado, pues vamos a probar. $800 gramos de polvo para lavar la ropa cuesta 285 pesos dominicanos. Gomitas. Algo que no puede faltar. Leche de coco. ¿Qué es eso? ¿Qué personaje es eso? Y también no puede faltar papas. No me gusta hoy pechuga de pollo. No está muy bonita. Jamón de pechuga de pollo. No, de pavo. Y algo gracioso, porque para persona que está acostumbrada al pan polaco es muy difícil encontrar en República Dominicana el verdadero pan. Hay panecillos como eso, pero eso no es lo mismo. Aquí también hay un pan, aquí, pero eso tampoco. Eso es como una esponja. A veces también las mujeres me preguntan si en la República Dominicana es posible obtener productos para maquillarse. Sí, mira.
pero a menudo los precios son más altos que, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Ok, ahora vamos a la casa y vamos a revisar qué compré y cuánto pagué en La Sirena. Ahora veo que tengo demasiadas cosas, pero ok. Empezamos de cosas más sencillas, de la carne. Pues tengo pechuga de pollo. ¿Qué más de carne? Tengo también jamón de pavo, mantequilla, 6 huevos. Y eso es muy interesante porque en República Dominicana huevos blancos son más populares. Tengo 2 panes ciabatta para hornear y compré también un panecillo o un pan francés, apio fresco, tomates uva, lechuga repollada, bastante grande, zanahorias, pimiento naranja, pienso que eso se llama así, ají cubanelo, 4, melón, pero mitad de melón, puero, 4. ¡Wow! Eso huele tan fuerte. Ok. Uva verde sin semillas. Y eso es ok. Más de 2 libras y media. Y de frutas también tengo jaguas. Nunca he comido jagua fresca, pues tengo que probarlo. Tengo salsa de tomates, harina blanca, espaguetis, queso tipo holandés, mitad, lata de maíz dulce, lata de leche de coco, 3 sopas kimchi y esos son sopas coreanas, esponja para lavar, gomitas, no puede faltar gomitas, papas Lay's, ok, eso es pulpa de chinola, se puede hacer un jugo de chinola o agua con chinola, 3 Coca-Cola cero y pienso eso es la última cosa, pues sí, polvo para lavar. Aquí tengo la cuenta, mira, las cuentas aquí son muy largas siempre. Pues por todas las compras pagué 3.900 pesos dominicanos. Usé también un cupón de descuento de 10% que recibí de La Sirena. Sí, pienso que no pagué tanto. Pues hoy vamos a las compras a Bravo, supermercado Bravo. Mira, este ají es tan grande. Papas. Pienso que está prohibido grabar, pues. Leche evaporada de Bravo cuesta 52 pesos. Eso es una cosa muy fastidiosa en la República Dominicana porque es muy difícil encontrar yogur natural sin azúcar. Pienso todo, me parece algo natural, algo del campo y todo contiene azúcar. Ok. Sí, eso no tiene azúcar. Leche cuesta 64 pesos. Especies dependen de los precios. Por ejemplo, hay cositas por 20 pesos, 60 pesos. Aceite de oliva cuesta, eso es como 500 mililitros, eso cuesta 700 pesos dominicanos.
chocolate dominicano cuesta 100 pesos, ¿sí? Carne de res molido por 1 libra cuesta 180 pesos. Pienso pagamos por todo un montón de dinero. Coca-Cola. De verdad, pienso que pagamos un montón de dinero. Ya tengo miedo. Muchísimas gracias. Que tenga un lindo día. Pienso que pasé mucho tiempo en este supermercado porque mira, ya está casi oscuro. Ahora empacamos todo al carro y vamos a la casa. Ya pueden ver que aquí tengo un montón de cosas. Compré de verdad muchas cosas. Pero ok, vamos a empezar con, no sé, con Coca-Cola. Pues tengo 3 botellas de Coca-Cola, 2 botellas de agua. También tengo una botella de agua con gas, 2 leches. Eso es bebida de avena. ¿Qué más? Ok. Leche evaporada, yogur natural Slender y también yogur natural así. Tengo queso tipo holandés. También tengo queso mozzarella. Salchichas de pollo. Dice que está 100% natural. Vamos a verificar. Tocineta ahumada y tengo también carne de res molida. Ahora vegetales. 3 libras de papa criolla, cebolla, zanahorias, perejil. Aquí, ¿qué es eso? Ok. Remolacha. Aquí tengo bastante jengibre. 2 ajís, lechuga, repollo verde. Tengo eso es como coles de berro. Manzanas verdes, 4. Albahaca verde y también vainitas chinas. Sí. Compré también aceite de oliva, medio litro. Tengo aquí especies, pimienta molida y pimientos, chocolate, papas, galletas con mantequilla y también tengo marshmallows, fundas basura y al final tengo lavaplatos, pero se abrió en el carro, pues tengo que lavarlo. Pues hay de verdad muchas cosas. No, se me olvidó. Discúlpame. 2 paquetes grandes de fresas. Como pueden ver, aquí hay muchas cosas y yo pensaba que voy a pagar mucho. Resulta que por todo eso y por esa agua sabor mora, pagué 4.800. Tengo aquí 42 artículos. No sé, en mi opinión eso no es mucho. Últimamente en La Sirena pagué casi 4.000 pesos dominicanos por las compras más pequeñas que esas.
Compré mucho y pienso que no pagué demasiado. Bien. Este sucursal abrieron hace, no sé, unos días y por eso todavía hay mucha gente. Todos pienso quieren verificar cómo son los precios que se puede comprar. Hay que añadir que el supermercado Olé es un supermercado donde se puede comprar todo, no solamente comida. Personal de confecciones, favor de pasar los servicios al cliente. Personal. Pan de agua dominicano 49 pesos. Barato. Yo tengo pan en casa, pues no compraré por aquí y no veo pan que me interesa. Vamos a ver los precios del alcohol por aquí. Ok, entonces, presidente, ¿cuánto cuesta presidente? Ok, presidente, eso es 12 onzas, cuesta 98 pesos dominicanos por una botella. Y allí leyenda 1150, muy barato. Hoy voy a comprar algo así, es vino tinto hecho en Santiago. Nunca he probado, pues vamos a probar. Aparte de carne de res molida, voy a elegir también carne de pechuga de pollo. Sí, no hay problema. Ok, huevos. 6 huevos, 55 pesos dominicanos. Barato. Qué pequeño. Piña. ¿Cuánto cuesta piña? Wow. 120. Es mucho, pienso. 120 por una piña, es mucho. No sé si eso pasa porque estamos en Olé o qué, pero frutas, vegetales son muy caros aquí. No sé si los precios suben, porque últimamente yo pagué por una piña 108 pesos y ahora 120. Y también guineos. En un supermercado yo sé que ellos venden por 16, aquí 20. Eso últimamente compré en Bravo y en Bravo eso cuesta 120 y aquí 127. La verdad es que yo pensé que este supermercado es bastante económico. Lo que no me gusta aquí los refrigeradores son mojados, no sé por qué. Ok, vamos a llevar el queso Gouda. Eso cuesta 177 por menos de una libra. Pero lo que pasa, veo que aquí no hay muchos quesos. Me prefiero comprar queso, por ejemplo, en Nacional porque hay más, la variedad es más grande. Vamos a verificar el precio de, por ejemplo, aquí, jamón picnic. Pienso, ¿eso es de qué? Carne de cerdo, carne de ave, separado. Ay, separado mecánico 104. Ay. Ensalada rusa. Ese tamaño cuesta 66 pesos dominicanos. Y mira, comida ya preparada
Es algo que muchas personas compran durante las compras. Mira, hay muchas personas. Hay pastelones de plátano, plátanos, carnes, pastas. Aquí arriba hay moro gandules, 71. Y lo mejor es también que arriba hay también sala donde puedes comerlo. Gomitas, 49 pesos, pero gomitas de Turquía, pues algo nuevo para mí. Nunca he visto aquí gomitas de Turquía. No sé si a alguien le gusta. Atún enlatado, 138. Pero también hay más baratos, más caros. Por ejemplo, aquí, 159. Café Santo Domingo, una libra, 275 pesos dominicanos en Ola. Todavía me parece que en este súper hay desorden, porque todavía ellos tienen muchos paquetes para desempacar. Azúcar en polvo. Ok, necesito azúcar. Quería comprar mantequilla para hacer galletas, pero hay solamente con sal. Ok, pienso es todo. Ahora vamos a la caja. Pues gorra así, 370. Ok, ya salimos. También el sol salió. Ahora no veo nada. Pues vamos a la casa. Ahora vamos a verificar qué compré y cuánto pagué en el supermercado Olé. Tengo 3 botellas de Coca-Cola. Vino Valiente que viene de Santiago. Todavía no he probado. Aceite de oliva. Tengo también lata de leche de coco. 6 huevos. Azúcar en polvo. Pasta de bija. Compré también unas zanahorias, mandarinas, cebolla, hongos rebañados, guineos, piña, mantequilla sin sal. No encontré mantequilla sin sal local, pues compré del Urpark. Por supuesto es más caro. Queso Gouda. Ok, y carne. Carne de res molida. Eso es 1 libra 10 onzas. Y tengo también carne de pollo, pechuga de pollo. 1 libra 60 onzas. Y al final, papel higiénico, papas de plátano, sabor de chile y limón. Recomiendo si todavía no has probado, es muy rico. Y también tengo 2 paquetes de gomitas. Y por todo, aquí hay 23 artículos. Pagué 3.285 pesos dominicanos. Me parece bastante económico, pero pienso no son las compras más baratas. Pienso en el Bravo salió más barato. Entonces, déjame saber lo que piensas sobre las compras en República Dominicana. ¿Cuál de esos supermercados es tu favorito? ¿Dónde haces las compras? Quizá me recomiendas otro supermercado que no he visitado. Recuerda tocar subscribe y el timbre para recibir notificaciones. Y deja un comentario para decirme qué piensas sobre las compras que yo hice en este video. Pues hasta luego, amigos. Bye.